La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí realmente es un gusto este reencuentro. Ustedes dirán cuántos años y cuánto entusiasmo viene de amar, de estar en sintonía con el cosmos, con el amor, con lo que somos todos, porque todos somos uno, esa cosa tan manida que a veces nos olvidamos que nos venga a auxiliar en los momentos más difíciles. Cuando nos sentimos un poco perdidos y en realidad los logros están en nosotros, no solamente en lo que mostramos, sino que están allí, nosotros sabemos dónde están. Por lo tanto, me complace enormemente recibir hoy a la directora del EMAD, la Escuela de Arte Dramático y multidisciplinario, ¿no? Sí. Y Laura Pouso, a la que conozco desde que era, no sé, desde el primer examen que dio en la escuela de EMAD, pero tiene una particularidad. Laura se preparó, estudió para lo que está haciendo. Y quiero que me lo explique. Y ustedes dirán, bueno, Raquel, han habido tantos directores de teatro, hay tanta gente que hace teatro, inclusive teatro independiente y escuelas de teatro independiente y no sé qué. Y bueno, vamos a ver por qué es importante el EMAD y qué es ser dramaturgista o algo así. Bienvenida. Gracias, un gusto estar acá. Todas preguntas fáciles, ¿no? Voy a empezar por la primera, que es cierto, para dirigir una institución educativa hoy en día hay que prepararse mucho porque hay muchos cambios de paradigma en la educación artística muy particularmente. Y dirigir una escuela de teatro, que es lo que es la EMAD en definitiva, requiere hoy de otros artilugios, de otras astucias, de otras preparaciones, de otras metodologías, de nuevas pedagogías. Yo te diría que mi formación primera es la EMAD misma, porque yo a la escuela le debo todo. Es así, yo entré a la escuela recién salida del bachillerato, hice mi formación inicial ahí, y la escuela te prepara no solamente para el tránsito por la profesión, sino que además te prepara para la vida por un tipo de metodología de enseñanza que es muy peculiar, que tiene características de la educación pública, en el sentido de somos absolutos, es una escuela absolutamente gratuita, tú allí no pagas nada, claro, pero dependiente de la Intendencia. Sí, forma parte de la Intendencia de Montevideo. Y de sus políticas culturales. Y de sus políticas culturales y pedagógicas, que la Intendencia las tiene. Y la escuela, de alguna manera, forma para transitar la profesión y para poder ejercerla en sus distintas aristas, pero también forma para la vida, porque es una escuela donde el aprendizaje se hace de manera colectiva, en grupos, donde lo importante es el grupo, donde se nos enseña que el teatro es el otro. Bueno, eso de alguna manera te va fortaleciendo. La escuela es un camino de obstáculos que vas transitando desde que das la prueba, la famosa prueba de admisión. Claro. Y bueno, mi formación... Y mucha gente le evita eso, ¿no? Sí, la prueba. Yo pienso que las características como la escuela ha cambiado, la educación ha cambiado de paradigmas, la escuela también ha cambiado de paradigmas y las características de la prueba, si bien nosotros desarrollamos un proceso de selección, porque no tenemos una metodología que esté basada en la masividad o espacios o multiplicación de docentes o de áreas como para tener 40 grupos de 20 personas. Si bien la escuela tiene... Pero ha crecido de cualquier manera. Pero claro, ¿no? sí, porque lo que se ha diversificado es la oferta académica, pero la metodología de la enseñanza sigue siendo la misma, la fundacional. Con ajustes, reajustes, revisitando paradigmas, descartando, volviendo a tener enfoques pedagógicos distintos, etcétera, porque bueno, son 76 años de historia. Esa es mi formación primaria. Luego yo
me fui a vivir a Francia, viví 10 años allí, ahí hice una carrera universitaria que se llama Artes del Espectáculo con orientación en teatro, y ahí, bueno, sí, hice el último año de la licenciatura, porque en aquellos años Francia reconocía la formación de la escuela como educación superior, entonces tuve que hacer el último año de la licenciatura simplemente, y después hice 2 maestrías. Y ahí fue donde empecé a inclinarme hacia el dramaturgismo, que era algo que le pudo poner nombre a la vocación que en mí había nacido en la escuela. Que ¿Qué no era diferencia hay entre una esquinca y tú? Ay, no, mucha. Porque se me surgió sí, esa... Mirá, bueno, no, Quiero decir, como cambió de paradigma y Sí. tú estás formada de otra forma y Pero tuviste tengo ese mucho- maestro. Tengo mucho en común. A ver, es una pretensión obviamente mía, no me arrogaría nunca el derecho a compararme con Eduardo, porque la principal Divino. diferencia que hay entre Eduardo y yo, que tuve el privilegio de trabajar junto a él como productora muchos años y como asistente de dirección en cuarteto, en un espectáculo, Eduardo era director de Sí. escena. Esa es una gran diferencia, porque esta es la primera vez que la escuela tiene de directora artística, porque ha habido otro tipo de direcciones, pero de directora artística, una persona de teatro que no es una directora de escena. Sí, la diferencia, ¿no? Claro, entre directora sí, de escena y dramaturgista. Claro, ¿no? te cierro el pensamiento. Sí ha habido en otros momentos de la historia, yo que sé, otros profesores que han sido directores de la escuela que no necesariamente eran profesores de arte escénico. Esta es la primera vez que la escuela tiene una directora artística que no enseña actuación y que no dirige espectáculos. ¿Cuál es la diferencia entre un director de escena y una dramaturgista en este caso? El dramaturgismo es una profesión que es anterior al origen de la propia puesta en escena. La puesta en escena como invención, como concepto, surge a principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX. Mientras que el dramaturgismo es una profesión que se desarrolla en sus orígenes en Alemania en el siglo XVIII. Es anterior al origen de la propia puesta en escena. Surge como necesidad de los teatros alemanes de desarrollar un teatro alemán. En esos años estaba muy fuerte el teatro español, el italiano, el francés, el inglés, y los alemanes no tenían un teatro propio. Entonces, en Hamburgo dicen, vamos a traer a un señor que se llamaba Leipzig, y le dijeron, vení y crea el teatro alemán. Entonces, nada, lo que él hizo fue armar un repertorio en base a autores alemanes, ayudar a los autores a escribir sobre temas de su país, etc. Ese fue el origen, la dramaturgia de Hamburgo es el libro fundador, y ese fue el origen de una profesión que en Alemania es central. Quienes han vivido en Alemania o conocen el teatro alemán saben que el dramaturgista jefe y las dramaturgistas que trabajan en los teatros son figuras importantes en los teatros. Yo descubro este rol estudiando en Francia, porque Francia, bueno, está bastante embebida por cuestiones vinculadas a la historia, a los límites y al hermanamiento cultural que quisieron tener Francia y Alemania luego de Vichy, de la Segunda Guerra Mundial y demás, para, bueno, fortalecer los vínculos que se habían destrozado bastante. Hay siempre una mirada hacia la cultura alemana muy respetuosa y bueno, y ahí en Francia había una corriente de directores, que eran más directores más izquierdosos, más de la ciudad de Nanterre, que es cerca de París, que es una ciudad comunista esencialmente, y ellos empezaron a hacer una movida como para empezar a incorporar a un sistema teatral que hegemónicamente ve al director de escena como lo más importante, que es el francés, que nosotros heredamos de ese sistema, las características, que la puesta en escena tuviese una mirada colectiva. ¿Qué es lo que hago? Concretamente, puedo trabajar en 3 cosas diferentes. Una, en la programación de un teatro, seleccionando las obras, que se despunto el vicio bastante en la escuela, porque selecciono las obras que van para los exámenes. 2, trabajando con un director o directora de escena en el proceso de concepción de una puesta en escena de un espectáculo, definiéndome como la especialista del texto, digamos, que el texto no es solamente lo que está escrito, texto en el teatro es todo, también las imágenes, el color, en fin, todo lo que es dramatúrgico. Y después, un proceso que es el que más hago últimamente es trabajar con dramaturgos y dramaturgas en la escritura de una obra, ya sea para la escena o un material
que se entrega a otros. Claro, pero eso no se hace en la escuela, eso último. No, esa profesión en Uruguay, ser pionero en algo es espantoso. No lo deseo, no me gusta esa cocarda y ser una mujer pionera en algo con 29 años, un diploma abajo del brazo que nadie tenía que estar explicando. Fíjate que tengo 52 y todavía sigo explicando lo que es. No ha sido un camino sencillo, pero bueno, es lo que me gusta hacer. Sí, como es mi vocación firme, yo no puedo mirar nada de lo que hago sin la perspectiva del dramaturgismo, es decir, sin poner sobre la mesa un pensamiento dialéctico, sin ir a buscar como decir, una variante a un modelo de pensamiento establecido, pensar las acciones desde el punto de vista político, pero no político partidario, sino desde el punto de vista ciudadano. Es decir, yo siempre estoy pensando, es como, no sé, como si un ingeniero pudiese pensar el mundo no de una manera que no fuera sistémica, por ejemplo. Claro. Bueno, yo lo miro así, entonces siempre hay una parte de mí que está ahí. Después, en la escuela, volviendo a Eduardo Esquinca, que la pregunta inicial, yo tengo un pensamiento rizomático, es horrible, empiezo a hablar de una cosa y me voy para otra. Pero con Eduardo iguales. Hicimos una experiencia en cuarteto de Einar Müller, vino un dramaturgista, se llamaba Alexander Stilmar, vino de Alemania y trabajó con Eduardo en la puesta en escena de ese espectáculo. Y yo ahí fue la primera vez que vi a alguien trabajar en un proceso de dramaturgia. Después, con la diferencia entre un director de escena y un dramaturgista es esa, es básicamente que son roles distintos. Digamos que el dramaturgista es el director, es como el abogado del diablo, vos con alguien tenés que conversar. Claro. Se parte de la base que el punto de partida o la perspectiva, la perspectiva sobre todo, o el punto de vista que un director tiene sobre un espectáculo debería poder discutirlo y confrontarlo con alguien que no necesariamente le diga que sí, pero que a la vez no forme parte de los que están arriba del escenario, que son los que están en carne viva, expuestos, que es muy difícil estar arriba del escenario. Para mí es la parte más difícil del teatro, la más dura. Yo soy más cobarde, entonces me quedo ahí. Atrás de los actores. Atrás de siempre, ¿no? Adoro los actores y las actrices, y tengo mucha admiración por ese trabajo. Tengo formación de actriz y de hecho actué, pero es una profesión muy dura. ¿Y por qué te escuché decir o te leí que hay que devolverle el teatro a los artistas? Mira, esa es una frase que últimamente me ha tenido como una... Hace años que la digo, pero ha tenido como una repercusión y pienso eso, que tiene una repercusión porque hay algo que le resuena a la gente, algo que resuena. ¿Cuándo se perdió, no? Sí. Cuando el teatro... Mira, cuando florece tanta gente que despunta el vicio a veces profesional o nada, lúdico, en fin. Y Uruguay es un país donde hay muchos artistas y mucha vocación artística y es un país para la pequeña población que somos, que da muchos talentos en distintas artes y demás. Mira, la frase esa, primero no es una frase mía, es una frase de Suzuki, el maestro japonés, el pedagogo japonés, que refiere en el libro de donde la tomo a otra cuestión. Y yo la adapto a este contexto, eso viene de dramaturgista, tomo una cosa y la pongo en otro lugar. Suzuki se refería a que cuando el teatro empezó a avanzar con la tecnología y los artilugios de la puesta en escena y empezó a venir la supremacía de la puesta, aquello que era un arte de cómicos, de gente que iba y disfrutaba de algo que era al aire libre y que tenía una cercanía y donde importaba la fuerza histriónica del que estaba en escena y cómo era capaz de transmitirlo, eso Suzuki decía, ojo, ojo, porque vino toda este aluvión, la escenografía, las luces, el vestuario y en la ese actuación. sentido, hablas de la actuación. De la actuación, y en ese sentido Suzuki en ese libro decía hay que devolverle el teatro a los actores porque sentía en su época, en su tiempo, que se estaba desplazando el actor del centro de la escena. Pero tú sentís lo mismo entonces. No, yo no lo digo en ese sentido. Yo no lo digo en ese sentido, no, para nada. Al contrario. Pero lo digo, hay otros que ocuparon la escena.
Pero no los directores de escena. No, toda la tecnocracia vinculada al sector artístico-cultural o de manera más amplia, podría decirse al sector productivo de actividad llamado cultura. Eso es lo que colma o es protagonista de nuestra época. A ver, dame un ejemplo. La gestión cultural, la tecnocracia cultural, los cargos vinculados a la cultura, los espacios destinados a las personas que son especialistas de cultura, de políticas culturales, de gestionar o administrar la cultura, los funcionarios públicos que trabajan para la cultura. Todo eso es un sistema que el Uruguay no lo tenía o de manera tan asentado y que se desarrolló muchísimo en los últimos años. Creyendo desde el punto de vista político, quiero entender que con eso se impulsaba el arte. Creyendo que había que profesionalizar, o sea, yo las intenciones las desconozco, pero, pero entiendo que sí, que hay una voluntad política, de política pública, de instrumentalizar un sistema, de consolidarlo, de dotarlo de personas que lo puedan trabajar y demás. Y eso el Uruguay no lo tenía, viene muy bien, ayuda, es decir, no estoy para nada en contra de esa visión del sector cultural como sector de actividad y como sector de la economía. Sí. En fin, en eso no. Entiendo que en toda época necesita establecer equilibrios y cuando se desequilibra demasiado para un lado, hay que volver a establecer un equilibrio hacia el otro lado. Entonces, darle más prioridad en este caso a los actores, al hecho de creativo. Yo lo digo como una metáfora, digo, devolverle el teatro a los actores, podría decir devolverle la lírica a los cantantes, la música a los músicos, la danza a los bailarines. A eso es lo que me refiero, a que esas artes, ¿ah? Hay una frase de Vitéz que es muy buena, que resume un poco algunas de las cosas que pienso, que es la cultura es la regla, el arte es la excepción. Sí. Bueno, la cultura es un sector productivo, actividad está gestionado por gente, ¿tá? Que se formó, estudió carreras universitarias, etc. Dentro de ese sector productivo, actividad, hay una porción que son las artes. Y dentro de esa porción que son las artes está el teatro, que es la que estudié yo. Entonces, yo no me puedo definir a mí misma como gestora cultural, ni como especialista en cultura, ni nada por el estilo. Tengo una perspectiva más específica, ¿no? Creo en la especificidad de los saberes, creo en la especificidad de las áreas de conocimiento. Entonces, lo que me pasa con el famoso devolverle el teatro a los actores es eso, es que para la comunidad, digamos, el actor o el artista vuelva a tener ese aura que necesitamos que tenga para que sea un pueblo, una comunidad enamorado de sus actores y de sus actrices, como por ejemplo puede ser la Argentina, para dar un ejemplo, puede ser Francia, puede ser Estados Unidos. Y pienso que hay que equilibrar, y tener en cuenta que, a ver, esto es lo que creo, es una opinión personal, es rol del Estado proteger a los desfavorecidos, ¿no? Ya lo decía Artigas, los más infelices serán los más privilegiados. Bueno, creo que los artistas y las artistas en este país, bueno, siguen siendo los más desprovistos de una forma de estabilidad laboral. Ajá. O sea, los y las artistas tienen empleos que son precarios, de naturaleza intermitente, hay muy pocos cuerpos estables, por suerte los hay, pero muy pocos, y si uno comparativamente estudia cuántas personas, el funcionario, la tecnocracia cultural, cuánta gente abarca... tú decís que hay más tecnocracia que actores. U obras. Lo que digo es que hay más estabilidad laboral, o sea, hay más salario destinado al contrato de quienes gestionan la cultura y no a quienes la producen. Ajá. Yo capaz que soy un poco antigua, pero creo en aquello de que la tierra es para los que la trabajan. Bueno. Ese es un poco el del volverle el teatro a los actores y a las actrices. ¿Y qué has logrado con esa mirada en el EMAD?
Mira, ¿Van cuántos años que estás como directora? mi tercer año es este. Está. O sea, Y antes hiciste ayudantía de... no, fui asesora, o sea, asesora. la escuela tiene un sistema, es una unidad de la Intendencia de Montevideo, pero a la vez es una institución cogobernada. Entonces, formé parte de los equipos de dirección de los otros directores anteriores. Empecé con Santiago Sanguinetti y después con Lebón. Pero mi cargo no es un cargo de designación política ni es un cargo de confianza, no es un cargo de confianza política, es la persona de confianza de un director artístico que es designado por un cogobierno. Y es quien se ocupa, se llama asesor académico, es un rol divino que ahora lo ejerce mi colega Domingo Milesic y Valeria Fontana es mi otra compañera que está, porque las direcciones nunca son individuales de ningún sitio, por suerte los tengo a ellos. Domingo Vilés y Valeria Fontán, pero bueno, nada, antes fui asesora académica, o sea, me tomé mucho tiempo para estudiar la escuela antes de decir voy a dirigir. Porque ya no era tu misma escuela en la que habías estudiado. No, yo hice la escuelita, como decía Eduardo Quinca, aquella escuela chica con pocos que nadie quería dirigir, se entiende que no era una ambición para ningún artista estar en una tarea administrativa, eso se veía como algo que, mirá si habrá cambiado el mundo y los paradigmas, se veía como algo que te alejaba de lo artístico, y en cierto sentido es verdad, vos tenés que, si vos querés ocuparte de lo artístico en estos roles, tenés que trabajar el doble del tiempo de trabajo que te es acordado para hacer todo lo que hay que hacer y además ocuparse de lo artístico. Pero bueno, así eso es lo que aprendimos y como decía Margarita Xirgu, mis alumnos y nada más. Contame entonces, ¿tu amor central es el arte o son los artistas? Mi vocación primaria es el teatro como lenguaje. En la escuela me preguntabas qué es lo que pude lograr y bueno, sí. Yo lo que creo en la enseñanza, en la educación por proyectos, creo en la fuerza de los grupos, creo en los sueños de las personas y bueno, lo que intentamos, porque la escuela es colectiva, la palabra dirección es el que dice, bueno, tenemos todos estos caminos, vamos a ir por en este momento, pero la dirección es un trabajo colectivísimo en la escuela, porque por suerte todo se discute, porque por suerte la gente dice más no que sí a las cosas y eso es interesante. Nada, lo que intento lograr es primero respetar los sueños de las personas jóvenes que eligen. La escuela ya no tiene más límite de edad, pero bueno, la mayoría son jóvenes, más allá de que hay gente de todas las edades. ¿Cuántos alumnos? Mira, hay que cursan regularmente en 4 años, en este momento unos 250, 300 alumnos, pero que hacen por lo menos una asignatura en el semestre, porque es flexible ahora la escuela, no como cuando yo la hice, habrá unas 650 personas. O sea, es mucha gente, claro, sí. Porque hay más diversidad de carreras, tenemos las 2 carreras tradicionales, actuación, diseño teatral, que es escenografía, vestuario e iluminación, pero después hay dramaturgia, hay formación en docencia de teatro y expresión corporal, hay formación continua. Y hay un amplio programa de cursos abiertos también. Entonces, bueno, lo que se intenta es que esa persona que viene en 2025 queriendo estudiar una profesión que no le promete nada, que no sabe cuánto va a ganar, o si va a ganar, o si va a poder vivir de eso, es una persona que en este momento es un distinto, una distinta. Y bueno, yo lo que intento desde la escuela es eso, es sostener... Darle garantías de su formación. De su formación y sostener ese espíritu... Esa quimera, por decirlo, ese sueño. Ese sueño o ese espíritu libre que hace que anteponga cuestiones que están vinculadas a su sensibilidad antes que cuestiones y a su desarrollo como ser humano, antes que cuestiones vinculadas a lo material. Decime un logro que hayas tenido en ese sentido, que te venga así. Y los logros son de ellos y de ellas. Sí, ya sé. Lo más importante son ellos. Sí, ya sé, pero haber visto... Mira, a mí... no sé, haber descubierto que aquello, sí. Lo que me pone no sé, por decirte más... ¿Sabés que yo fui directora de teatro? No sabía. Yo me autoproclamo siempre. Pero qué divina. Volvé a dirigir, faltan directoras. Sí, tuve dos grupos de teatro en Cardona, uno liceal y otro independiente,
Fui ayudante de dirección de Morgan en una época dificilísima mirá, con mirá. Antígona de Sófocles. Sufrí bastante, pero me formó así. Sí. Morgan, muy exquisito para Sí. sus... Y disciplinado. Impresionante. Nunca estaba bien lo que hacía yo. Está bien. ¿Cómo aprendí? Y así soy ahora. Así Claro. se forja el carácter. Mira, Sí. yo de logros, es difícil hablar de logros en el teatro porque el teatro está más hecho de fracasos que de éxitos y así debe ser. Pero hay una cosa que a mí me pone particularmente contenta, que es el programa de intercambio internacional que tenemos. Eso, me parece que eso es interesante. Eso es nuevo. Es nuevo. Costó mucho esfuerzo lograrlo. Como todas las cosas que sirven y que van a perdurar en el tiempo, así se lo deseo a las y los estudiantes. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad Paul Valéry de Montpellier, donde hay estudiantes uruguayos, 2 por año de EMAD, que van a cursar el primer semestre, porque tenemos calendario invertido, el máster en creación escénica de la Universidad Paul Valéry, y vienen los franceses, ainda más, porque Francia puede tener de todo de parte del mundo. Cada, Sí. sí, nosotros, por suerte, cada vez más también, más inmigrantes, y vienen los chiquilines franceses, los nuestros van hablando, bueno, un poquito en francés, estos otros vienen hablando un poquito en español y se van hablando en español. Hay gente que se queda, que elige el Uruguay como destino para quedarse. Se enamoran de nuestra escuela, de nuestra manera de hacer, abre las cabezas, abren horizontes. Y yo lo que creo y pienso, y capaz que es, como decías recién, y usaste la palabra quimera y siempre es lindo tenerlas, en esos jóvenes, en las manos de esos jóvenes está no solamente el futuro del teatro, que para mí es importante, sino que también está el futuro en general, de los vínculos, etc. Entonces, parte de mi sueño es que esa gente se conozca, que se frecuenten, que se hagan amigos, que se enamoren. Que sueñen, como decía el Papa, y que cuenten sus sueños, decía el Papa Francisco. Y que juntos, a pesar de las distancias geográficas, culturales, económicas, que en el fondo nunca son tantas, puedan, como el director de ese máster y yo nos conocimos en Montevideo gracias a un programa de intercambio. Entonces, yo pensé que lo habías conocido en Francia. No. A partir de allí, hace 30 y pico de años atrás, supimos cómo a nosotros, a mí vivir en Francia, a él vivir en Uruguay, nos cambió la vida. Nos enriqueció. Nos enriqueció, nos dio una perspectiva distinta, nos hizo más fuertes, nos hizo... Laura, ¿te gustaría, si te ofrecieran, ir a Francia a ser dramaturgista? ¿Cómo se dice en francés? Dramaturge, porque los franceses tienen una cosa preciosa que es 2 palabras distintas. Auteur, para decir autor. Auteur en Francia es autor de teatro también. Sí. Nosotros tenemos la palabra, pero se usa menos. Y dramaturge y los alemanes también tienen 2. Y en español inventamos esta que es dramaturgista. Volver a Francia, sí, creo que nunca me fui del todo porque fueron 10 años fijos, de allí me traje una hija, así que, y después los siguientes 14 años iba cada 3 o 4 meses a Francia, entonces iba 3 veces por año. Ajá. Y luego, la última vez que fui fue en 2019, luego vino la pandemia y luego no regresé. Y la verdad que se extraña mucho. Es mi segundo país. Yo no siento que es otro país. Claro. Es un lugar donde nunca me sentí ni me hicieron sentir extranjera. Es un país donde tuve realmente mucho más posibilidades que en el mío, económicas, profesionales, laborales. Tuve un reconocimiento mucho mayor. No sé por qué se dieron las cosas así, pero se dieron así. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y tener, yo qué sé, ganar más a los 25 años de lo que gano ahora en países que tienen economías parecidas, porque ir al supermercado acá es más caro que ir en París, ¿no? Sí. Pero es decir, tenía otra proyección de carrera. Volver a su país es difícil cuando uno ha hecho un recorrido profesional en otro sitio, cuando tiene títulos universitarios y en fin. En Uruguay hay una frase que me encanta que es, voy a decir una mala palabra pero te va a encantar, en Uruguay hay 5 culos para una silla y si sos mujer hay 100 culos para una silla, entonces es difícil. Uruguay tiene esa dificultad, hay que volver a insertarse, somos... ¿Eso es bueno o es malo? Yo elegí volverme porque quería criar a mi hija en este país. Entonces creo que ¿Te dio resultados estar acá? Sí, yo estoy súper feliz. Sí, porque es un país a pequeña escala.
Después volver a Un Francia. país a pequeña Es escala. un país a pequeña escala, podés ir a la plaza, tu hija no tiene que pasarse 12 horas en una guardería pública para que vos puedas trabajar. Yo qué sé, a mí me permitió desarrollarme en otras cosas. Yo quiero mucho al Uruguay y le debo mucho. Pero es cierto que ahora estoy en la EMAD y estoy muy contenta de estar allí, pero no fue algo que me fue dado tan fácilmente como si hubiese sido un hombre de 30 años. ¿De verdad? Sí, es difícil, sí. Es Todavía, difícil. que todavía pase eso es Bueno, impresionante. pasaba hace 20, yo tengo 52, voy a cumplir, o sea, no era fácil volverse acá con 30 años y hace 22 años atrás, ¿no? Pero no lo digo como, me permitió hacer otras cosas, yo no sé, para mí todo es un territorio de oportunidad, pero sí estoy muy agradecida a Francia, es un lugar donde siempre se extraña vivir, ahora no es un buen momento para estar en Europa, pero Francia es un país muy generoso, a pesar de que bueno, puede tener políticas más a favor o menos a favor de la inmigración, puede haber una extrema derecha muy peligrosa en este momento que trae lo peor de la naturaleza humana, en fin, siempre da terror y esas cosas, y debe dar terror. ¿Hablas de Le Pen? Sí, hablo de Le Pen y de su partido y de el avance neofascista y neonazi en Europa. Pero fíjate cómo está el mundo, ¿no? Sí, terrible. Entonces, bueno, yo supongo que... Hay gente que viene a refugiarse al Uruguay pero como por un lugar supuesto, es que nosotros especial. no valoramos el país que No, tenemos, no. en ese sentido es un país calmo. Bueno, uno siempre es crítico. Vemos las heridas y vemos Sí, está bien. El Uruguay las grietas tiene, que tenemos, el obvio, sí Uruguay que tiene tenemos. sus problemas, Sí, claro, obvio. pero es un país Donde con se una pueden sentar, me decía, es un geopolítico muy famoso en Israel y acá también, porque es uruguayo y vive, digamos, israelita también, que el Uruguay, como el Uruguay no hay, ¿no? Para No, él, claro. y que se siente como más seguro. Sí, sí. No sé si sos una isla o qué. No, Uruguay es un país que está buenísimo y como decía mi papá, y si tenés plata más, porque el gran problema es ese, la desigualdad feroz, y que cada vez se hace más palpable y más Sí. evidente y que para mí es una emergencia nacional. Sí, y que de verdad se han encontrado con, según uno Sí, sí, preveía, sí, no sí. había que ser adivino, Sí. con situaciones mucho más Sí, riesgosas. más sorprendentes de sí. lo que parecían ser y a pesar de que uno si anda por la calle y se toma el ómnibus frecuentemente y si caminas por la calle hay cosas que tampoco son sorpresa, quiero decir, pero quizás es peor de lo que uno podía imaginarse. Sí. Pero sí, en ese sentido sí. Esto pero está bueno, pasando en el mundo entero. Sí, está pasando en el mundo entero. El tema es que no nos había pasado de esta forma. Hablamos de la gente en Sí. situación de calle. Sí. Y de los problemas de las adicciones que son terribles para las personas y eso sobre es todo esto de mundial y es ajuste epocal de también. cuenta, Sí, terrible. Esos como Sí. ejemplos, yo no sé si son las cereales o realmente están bajando. Yo Creo que realmente están bajando. Es una época violenta, las es una época agresiva, narcotráfico. es una época de pérdida del norte, es una época donde la gente no tiene brújula, donde se refugia en los extremos, ¿viste? Es una época que tiene, o sea, es bien de principio de siglo. Sí. Si vos mirás qué pasaba en 1925 y mirás lo que está pasando en 2025 y bueno, tan distinto no parece es el otro, ser. Está bravo que no sea tan día. distinto, porque Sí. 100 años no es nada en términos históricos. Me lo recordaba otro geopolítico, pero esta vez también uruguayo, increíble, ¿no? Que está en Estados Unidos, está muy perseguido allá, están echando todos los grados terrible. 5. Todo lo que está pasando con Todos los grados 5. Es la bruja de Salem, Sí. es la persecución del pensamiento. Por eso Sí. digo, nosotros tenemos, en ese sentido, es un país donde se pueden hablar las cosas, donde se puede decir, donde que hay una confrontación que es amable. Yo todo eso lo rescato como país y además muchas virtudes. Mirá, a mí me gustaría de repente volver a hacer un ciclo más europeo, porque bueno, hay cosas que indudablemente extraño mucho, pero envejecer en Uruguay, porque nosotros tenemos
otras ciudades del país que no son Montevideo, pequeñas localidades, pueblos, villas que son maravillosas del punto de vista paisajístico y del punto de vista de la calidez y bueno, nada, eso, tengo esa esa pequeña cosa de ir disminuyendo y ir yendo hacia lo más esencial y en ese sentido me parece que el Uruguay es un país que está buenísimo y después un país a pequeña escala siempre es interesante para criar un hijo. No es menor el país donde uno elige criar nada, en este caso a mi hija, que tiene una biculturalidad muy fuerte, pero que fue criada aquí con eso, con tener amigos, con poder que no haya que agendarse para ver gente y demás. Pero bueno. Que parece mentira, pero que en tantos lugares del mundo hay que agendarse, ¿no? Sí. Es increíble. Vos le caes a cualquiera acá, a cualquier hora, Sí, tocás, y bueno, si están bien, si no, no. Hay algo que tiene eso de como una dulce simpleza que seguimos manteniendo por suerte, y una cosa descontracturada que a mí me parece interesante, que nada, yo por supuesto de Francia aprendí, es un país que a mí me influyó mucho culturalmente, enormemente, y de la manera de cómo estructuro ahora mi pensamiento, cuando hablo y sobre todo cuando escribo, que soy bastante más ordenada que para hablar. ¿Escribís mucho? ¿Estás escribiendo? ¿Qué escribís? A ver, me gusta escribir. Yo siempre digo me voy a autocitar. Soy una artista sin obra, porque yo no trabajo para mí, trabajo para otras personas, pero sí traduzco mucho, es una segunda faceta de la escritura, y todo lo que puedo escribo. ¿Qué es lo que me sale más fácil, lo que encuentro que ordeno mejor? ¿Pero has publicado? Traducciones muy pocas, más en Francia que en Uruguay, y después algún trabajo académico, pero no soy de, ¿cómo decir? Soy bien dramaturgista en ese sentido, soy más de la acción, pero sí me gusta escribir y tengo en mente hacer un trabajo de corte ensayístico sobre este asunto de recuperar la centralidad, como no recuperar, sí, o recuperar también, una mirada social hacia la producción artística y no necesariamente solo hacia el entretenimiento Mira, el otro día estaba escuchando un periodista, alguien joven, interesante, no recuerdo el nombre, no por despreciar, pero sí, no lo recuerdo, que decía, a mí me parece bien que se hagan cosas populares, que la Intendencia, o que no recuerdo, el Estado haga cosas populares. Sí, ya sé quién es, sí, Marcos Casas. Exacto, lo escuché. Y yo pensaba, ¿ves cómo estoy? Que estás bárbaro. No, pero Marcos Casas lo tuve aquí en la falda de bebé. Bueno, Marcos Casas... que no se malinterprete porque... Ojo. No, pero escuchaba, te agradezco que me recuerdes su nombre. Sí. Y yo pensaba, qué lindo poder hablar con alguien joven y con mucho talento y demás, y decirle... Atención, no hay que confundir lo comercial con lo popular, claro, que es un pequeño matiz. Sería muy bueno que te entrevistara, viste que eres un youtuber sí. fuerte, se llama Dopamina ahora. Sí, lo veo con una chica rubia, lo sigo, no recordaba sus nombres por la menopausia, no porque no sean buenos. No, pero pensaba eso, ¿no? Qué lindo debate. Pero me parece fantástico, porque es con ellos que tenés que debatir. Exacto, ¿qué diferencia hay entre lo popular y lo comercial? Y yo no desprecio lo comercial. Al contrario, me encanta. Yo ojalá pueda ahorrar y ir a Mar del Plata o a Carlos Paz a ver espectáculos, me encantaría y disfrutaría de la calle Corrientes como loca. Pero creo que hay diferencias y parte de lo que me hizo pensar, porque eso es lo lindo del Uruguay, que alguien lanza una cosa así, te hace pensar, parte de lo que me hizo pensar fue... pero el rol del Estado es proteger lo que el sistema no puede proteger. Claro. Entonces, está bien, pero eso se basta a sí mismo, es autosuficiente.
no es deficitario per se, porque justamente como tiene un corte masivo y le interesa a mucha gente, me encanta que le interese. Él hablaba de Lali, que es una artista que a mí me encanta, por ejemplo, que me gusta muchísimo, me parece una artista muy completa, y nadie pensaría que a mí me gusta Lali, por ejemplo, me encanta. Creo que hacía alusión a un show de Lali, y yo pienso, me encanta que venga Lali, me encanta que venga a Uruguay una artista. Creo que hablaba también, ¿no? De esas chicas que son fabulosas, formadísimas, que tienen un talento. Que tienen opinión. Unos estudios. ¿Cómo le fue a Lali? Una mujer valiente. Ella fue la primera en enfrentarse a el ejemplo de Lali me ¿viste? encanta hablarlo, porque es un país que quiere a sus artistas. Entonces Lali puede ser una figura fuerte y se puede contraponer en pensamiento, en acción y en obra, porque contrapone en obra a una figura muy poderosa como es el presidente electo democráticamente de un país. Y lo mismo pasa en Estados Unidos con el Star System de Hollywood y demás. Pueden enfrentarse a Trump y decir, pero porque esos tienen un poder también. Lo primero que hacen los totalitarismos y los fascismos es borrar el aura, ese aquí y ahora único y repetible que tienen los artistas en distintas manifestaciones, porque saben que son poderosos, porque entran en el corazón de las personas, y justamente los totalitarismos y los fascismos quieren que las personas se apasionen por cosas y que terminen, hoy hablábamos con Inspector Ojo, y que terminen este caos que se está armando en esta cosa loca del mundo, que termine deseando tener un mano fuerte que lo dirija. Claro, pero yo no opino más, pero que me dirijan este caos. Exacto, no que sé, la me palabra ordenen. Orden. Que me ordenen este caos. Bueno, exacto. No estamos muy lejos. No. Esperemos que con lo que hacemos. Exacto, pero por eso digo, poquito, mucho. Es un gesto lo tuyo político. Mucho. Fíjate, tenés como 1000, ¿cuántos? 600 y pico. 600 y pico. Y hacemos cosas, otra cosa que, mira, me acordé ahora, cosa que hay dos cosas que me tienen orgullosa. Estamos así, hablamos entreverado, no importa. Bueno, la gente que somos idénticas. Sí, sacamos un... Impresionante. Yo hago terapia acá también, no te vayas a pensar que es gratis nomás. Pero vos sabés que la otra cosa que me gusta mucho es que tenemos un programa que es online para personas que viven en otras ciudades, departamentos y localidades del país. Que eso sí que es bueno. Eso es muy importante, porque el Uruguay es un semillero de talentos brutal. Hay gente que está en el litoral desarrollando unos corredores de circulación artística maravillosos que son fruto no necesariamente solamente, o no solamente, no quiero ser injusta, de políticas públicas, porque las hay, pero que también hay un impulso artístico vital que los ha sostenido brutal. Yo espero haber dejado la semilla por ahí, en Soriano. Es que las hay. Y ahora la escuela va a ser nos vamos a Colonia con 2 espectáculos de cuarto año, ahí dando unos primeros toquecitos de aquellas giras al interior del país que la escuela supo hacer en algún momento, y que la Shirgu las hacía. Cuando teníamos los grupos, yo tenía los grupos porque me resistía a lo que ofrecía el pueblo. En aquel momento era un pueblo, ahora es una ciudad, no ha cambiado mucho, pero es una ciudad, que era ir a bailar y que como no te veían muy seguido, terminara con la franja acá, mis no sé qué, impresionante. Entonces no sé qué, entonces le digo a mi mamá, te tiré la última vez, digo, no me despiertes más, yo voy a crear un camino. Por eso las crisis son fantásticas, también hay que aprovecharlas. Y entonces creé los grupos. En estos grupos, bueno, no existía nada igual. Entonces, fíjate la impronta, lo que vos vas a hacer con los grupos. Nelly Goitiño con el grupo de los 5, Gentile, Nelly Goitiño, aquellos grandes, fueron a Cardona, fueron invitados por mí, fíjate las semillas que hay, que después la dictadura cortó todo, ¿no? Y de ahí salí yo, dramaturgista, ayudante de dirección, y luego haciendo la obra en Cardona. Cuando voy a hacer la obra en Cardona, todo Cardona, todos los que dirigían Cardona, los CEOs de Cardona, del teatro, del club tal, del otro no sé qué, no sé cuánto, me echaron.
no me permitían dar la obra, era subversiva total. Claro, porque un teatro es una tribuna y además como es en vivo es difícil de controlar. No, ya está dicho, después que lo dijiste, ¡pum! Exacto, ya está. Entonces un día voy caminando así, Jenny era chiquita, y voy caminando así, embarazada de mis gemelas, a dar clases al liceo, porque fui a acompañar a mi mamá, porque había fallecido mi papá muy joven, yo qué sé, y agarré enseguida los grupos, y me espera el cura uno de los dos curas de Cardona. Y yo rápidamente pensé, uy, todavía la comunión que no di, que me la va a exigir. Me la va a exigir porque he sido la única de la familia. Y me dice, vení Raquelita, ya sé todo, tenés la parroquia para vos. Fíjate vos. Sí, ¿ves? Eso que te quiero decir, que cuando vos vayas, vas a provocar indefectiblemente. Y también encuentros, porque nosotros tenemos, mira, te cuento un cuento cortito de los logros son a veces pequeñas cosas. Hay un chico, muchos que vienen de otras localidades y ciudades del país. Entonces, tenemos un estudiante que es de Colonia, que más o menos dijo, ay, acá puede estar y queriendo volver a devolver a su lugar de origen las cosas que sabe y aportar. Y un estudiante, ¿de dónde sos? De 33. ¿Y por qué quisiste ser actor? ¿Por qué querías venir a la EMAD? Y dice, yo nunca había visto teatro en mi vida. Quería ser porque en el bachillerato artístico hacían teatro. Entonces, vaya si será importante y necesario ir a buscar, recorrer, trillar, donde esté la semilla, como yo digo, el deseo, el fuego, la pasión, la vocación o el ansia de descubrir el lenguaje teatral, porque nosotros lo que tenemos que propender es que esa gente vuelva y ofrecerle las condiciones para volver, porque el Uruguay entero está lleno de teatros, pero sin artistas permanentes. Es verdad. Entonces, por eso digo, devolverle el teatro a los actores y a las actrices, escenógrafos, vestuaristas, iluminadores. Actor como síntesis, sin género, del que hace arriba del escenario, del que hace para otro arriba del escenario. Y ahí me parece que hay una vuelta que es interesante. Entonces, es lindo el ejemplo de Lali, por ejemplo, porque vos decís, bueno, pero es alguien que camina por la calle y la gente sabe quién es. Claro. No es ignorado por sus pares o por los comunes. Y nosotros en Uruguay supimos tener una época donde teníamos nuestros destacados, nuestra Estela Medina, nuestra Estela Castro, nuestra China Zorrilla, nuestro Antonio Larreta, nuestro Candó, nuestro Guarnero, nuestra Maruja Santulo. No quiero hablar de glorias pasadas, pero cuando vos ves que para homenajear hay que recurrir al pasado, vos tenés un problema. Sí. O a un presente mediático, muy efímero. O a alguien que se destacó pero como que prácticamente hubiese metido un gol la obra. Claro, ¿viste? Entonces ahí me parece que hay algo que es sustento de la democracia, que es sustento del civismo. Yo estoy muy agradecida con casi todos los candidatos a la Intendencia de Montevideo y todas. Mañana justo recibo a la candidata del Partido Colorado. Vinieron todos y todas a visitar la escuela, exceptuando que no me ha respondido aún Martín Lema, que ojalá que venga. Sí, no, a mí tampoco sí, una pena, pero candidatos a alcalde, alcaldesas, todos vinieron y de todos pude recoger esa cosa maravillosa que tiene el Uruguay de la disposición natural a escuchar, a comprender, a ver los problemas y bueno, me llevé un paisaje precioso de cercanía y de ejemplo cívico democrático y a todos les hablo de los sueños y bueno, y ellos y prenden también, y ya están caminando. Y ellas y ellos tendrán los suyos y esta posibilidad linda que da el Uruguay de esa política de cercanía que también tenemos y bueno, eso, se aprende también a ser en comunidad con estos lenguajes y bueno, yo creo que hoy en día más que nunca es el momento de cuidar a los y las artistas, no solo de una perspectiva macroeconómica, como se apuntó en algunos años, no digo que haya estado mal, que no se malentienda, porque al contrario, se desarrolló todo un sistema cultural y políticas públicas que no existían y estuvo buenísimo.
pero no nos olvidemos del que amasa el pan, porque es importante y además porque no nos podemos terminar, no digo que sea lo que esté pasando, pero no nos podemos terminar pareciendo a los que los combaten. Claro. Por otros motivos, que caminos diversos nos lleven al mismo lugar, al mismo destino. Y al mismo destino, y eso hay que cuidarlo mucho. Y yo en esto creo, ¿no? en que hay una fuerza ahí que es extraordinaria. Y a veces se desequilibra, a veces hay demasiado ego, divismo y narcisismo, y hay que, bueno, equilibrar un poco. Pero no creo que sea el caso en este momento. Yo apuesto a eso, a que se considere la permanencia artística en los lugares, que haya trabajo y no precario para las y los artistas en nuestro país. Vamos a brindar por eso. Yo no tomo alcohol, pero Usted maneja. no manejo ni tomo alcohol en otra época, Bien. pero porque he conversado muy bien, voy a degustarlo. Así me voy con el gustito. Que Entonces, es un rico vino, sí. Usted se da buenos gustos. hacemos lo que podemos. Sí, sí. Salud, amigo. La sed y el agua. La sed y el agua.